Siento. Sean todos bienvenidos. Quisiera que me acompañara a Efesios capítulo. Siempre estamos en el capítulo 5, pero hoy vamos a estudiar unos 4 versículos para antes de continuar. Está hablando de la familia de nuestra hermana Marisol. Sabes que tuvieron alguna pérdida familiar. A mí la ponemos en mis manos y que sea el Señor les fortalezca. Amén. Efesios capítulo 5. Y nuestro contexto, como les digo, nuestro contexto está basado en el versículo 18, porque del versículo 18 parte todos los versículos hasta que los cerremos hasta el versículo 9. Pero debemos entender, tengo que repetir esto porque no puedo enseñar lo que quiero enseñar si no entendemos lo que el apóstol Pablo está enseñando. Y lo primero es que Efesios capítulo 5, verso 18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Paso rápido este resumen porque dije que el apóstol Pablo no está hablando de la llenura del Espíritu Santo como un vaso que está a la mitad y necesitan echarle un poco más para que esté lleno. El apóstol Pablo no está agarrando un ejemplo de una vida que está a la mitad de llenura y que necesitan echarle más para estar lleno. Nosotros interpretamos esa frase como llenura porque eso entendemos, ¿verdad? De que, bueno, vamos a llenar este vaso de algo, pero el contexto no nos deja que lo podamos tomar ahí, porque Pablo nunca da un ejemplo de un vaso. Si Pablo nos diera el ejemplo de un vaso que necesita ser lleno, lo tendríamos que tomar así, pero Pablo nos habla de un ebrio. Pablo nos habla de un ebrio que está controlado por el alcohol. Y eso fue lo que dijimos, que cuando una persona está controlada por el alcohol, no es dueña de sus actos. Y miramos en el contexto de que había un dios bajo que estudiamos ahí, que era una mitología greco-romana, que oiga lo que la gente creía, que este dios bajo que había descendido del cielo embriagaba a la gente con vino, y cuando la gente entraba en éxtasis tenía visiones y revelaciones de su vida. Oiga lo que la gente creía en ese. Entonces Pablo tiene un contexto histórico y tiene una ilustración para darnos a entender que si aquella gente en su paganismo creía que ese Dios, en el momento que llegaban al exceso del alcohol y eran controlados por él, el Dios bajo les daba un mensaje. ¿Saben qué está diciendo la gente? Que nosotros no debíamos creer como el ebrio que está controlado por el alcohol, sino que nosotros deberíamos de dejar que el Espíritu Santo, así como ese Dios bajo controlaba la vida de ellos, hermanos, ese Espíritu Santo controle nuestras vidas. Y yo le digo, ¿acaso necesitamos que el Espíritu Santo nos controle? ¿Verdad que sí? Y no es un controlar de vigilar, sino que es un controlar de que nos sometamos a su voluntad. Entonces, cuando el apóstol habla sobre la llenura del Espíritu Santo, no está hablando de una persona que esté vacía o le falte, sino está hablando de una persona que necesita que someterse en obediencia al control del Espíritu Santo. Esa es la idea del apóstol. ¿Y por qué? Porque usted sigue leyendo los textos y usted se da cuenta que él no habla de manifestaciones del Espíritu Santo o de algunas evidencias visibles de las que las personas deben tener cuando son llenas del Espíritu Santo, sino que él está hablando de características de una persona que está siendo controlada por el Espíritu Santo. Y tengo que avanzar. Le decía, el conflicto es de que nosotros creemos que Dios es Dios, es creador y dador de nuestra vida. Creemos que Jesús es nuestro amo y Señor, pero del Espíritu Santo no le hemos dado también la autoridad que Él merece. Pero acuérdese que el Espíritu Santo también es Dios. Amén. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Escuchen. O sea que el Espíritu Santo es Dios mismo. Si todo se sometió a Dios, si todo está sometido a Jesucristo, el Espíritu Santo, todos también ¿qué? Tendríamos que estar ¿qué? Sometidos a Él. Así como reconocemos la autoridad y la obediencia a Dios, así mismo tenemos que reconocer la autoridad, la sumisión y la obediencia al Espíritu Santo.
O sea, de que el Espíritu Santo es Dios mismo, pero hoy en día no se le ha colocado donde debe colocarse. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que así como Dios gobierna y todo se somete, y así como Jesucristo sometió toda la cruz, nuestra misma vida debe someterse también al Espíritu Santo. Eso es ser tiempo, ser controlado, ser conducido o ser guiado por el Espíritu Santo. Le di el ejemplo que nuestra vida es como un vehículo último que no queremos usar. Y cuando decimos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, le está dando las llaves en él. Y él va a conducir su vida, pero ¿verdad que cómo está? Deseamos que Dios que conduzca la vida de mi esposa. Deseamos que Dios conduzca la vida de mi esposo. Deseamos que Dios tome el control de nuestra familia, pero ¿y nosotros? Ya le dio la llave del timón al Señor y le ha dicho, Señor, haz tu voluntad. Me someto, conduce mi vida, guíame tú donde quiera que me lleves. Pero miren, este timón de nuestra vida tiene pleito, ¿verdad? A veces no queremos ni que lo toquen, ni queremos conducir nuestra vida. A veces no dejamos que nadie conduzca, guíe nuestra vida. El apóstol Pablo, eso es lo que se refiere, y a eso pone un ebrio, porque lo vuelvo a repetir, el ebrio está perdido en sus 5 sentidos, él está controlado, no es dueño de sus actos. El apóstol dice, así debería rendirse ustedes al Espíritu Santo, que él controle alma, cuerpo y mente de sus vidas. Y ahora que tengo que avanzar, llegamos al verso 21, el domingo pasado, y oigan lo que el apóstol Pablo empieza diciendo, que dice, someteos. ¿Y qué es someterse, hermano? Cuando alguien nos dice que es someternos, es rendirse, es reconocer o aceptar una autoridad mayor que la nuestra. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted se somete a alguien, ¿qué está haciendo? Reconociéndolo. Está aceptando su poder mayor que usted y usted está aquí sumiso a él en obediencia o rendición. Si el apóstol Pablo hablara de la llenura del Espíritu Santo, le repito, como un vaso que le falta, él no dijera sometidos. Pero él está diciendo someterse porque una persona que está llena del Espíritu Santo está controlada por él y entonces ¿qué? Se somete. Es hermoso esto, porque para mí someterme es a su voluntad, a su palabra. Y eso es cuando el Espíritu Santo tiene control sobre nosotros. Y entonces todo lo que hemos estudiado de este verso para adelante le hemos puesto de prefijo, por decir someteros. Y el domingo pasado aprendimos, hombres, someteos al Señor amando a sus esposas. Mujeres, sométanse al Señor sujetándose a sus esposas. Porque el verso lo lee conmigo, el verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque este prefijo, hermano, si uno tiene el conocimiento de Dios, se va a someter. Si alguien reconoce a Dios como el gobierno de su vida, mire, alguien dice, Dios reina mi vida, ¿verdad? Hasta hay una alabanza que dice, yo quiero que gobiernes mi vida. Se imagina, usted reconoce al Señor como rey y entonces se somete a él. Entonces le es más fácil a la mujer sujetarse, porque ella está sometida ¿a quién? A Dios. Y al hombre le es más fácil amar a su esposa porque ya está sometido a Dios, pero venimos al revés, ¿verdad? Venimos con problemas, entonces cuando a mí me oye predicar que la mujer se sujete, es un conflicto, porque no está Cristo primero. Pero si Cristo está primero, yo estoy sometido a Él, las cosas son mucho más fáciles. Cuando uno tiene un entendimiento de que uno está sometido al Señor, uno acepta lo que Dios dice. Pero a veces es al revés, no está Dios en el control, entonces es difícil que eso funcione. Y hablamos sobre el amor sacrificial, pero ahora me toca abordar el versículo 6. Si usted ve, solo para que vayamos rápido, hay 3 grupos que deben someterse. El primero es maridos y esposas. El primer grupo es el matrimonio. El segundo grupo empieza en el capítulo 6, y dije, empieza con los hijos, después empieza con los padres. Aquí el segundo grupo es una sumisión, escuchen, familiar.
Y la siguiente empieza en el verso 7 y empieza hablando a los amos, y en el verso 5 le empieza hablando a los siervos. Hay un sometimiento en relación al trabajo. Oiga lo que está haciendo el apóstol Pablo, hermano, en el nombre de Jesús, entiendo. El Espíritu Santo tiene que controlar mi matrimonio. Amén. El Espíritu Santo tiene que controlar mi vida y yo tengo que someterme a Él para poder amar a mi esposa en medio de todas las cosas que yo entiendo. Y hermana, el Espíritu Santo debe controlar mi vida y debo someterme a Él, hermana, para usted poder sujetarse. Esto es lo que el apóstol va a traer de pensamiento. No trae un vaso medio lleno. Trae vidas sometidas al Espíritu Santo para que el gobierno del Señor pueda regirse en el matrimonio. ¿Y ahora qué va a empezar? Con los hijos. Pidámosle al Señor que nuestros hijos puedan entender que deben dejar que el Espíritu Santo gobierne sus vidas. Amén. Enséñele a sus hijos, porque el texto ahora lo vamos a abordar, y ahora tiene que ser una sumisión como hijos. Y eso, hermano, usted y yo no lo podemos lograr. Solo es el Espíritu Santo. Hay hijos que crecen bajo la regla del hogar, pero en la primera oportunidad se van y se transforman. Solo estaban esperando ese momento para seguir. Como dijeron, no estuvieron engañados. Pídale a Dios que sea el Espíritu Santo. Tanto que orar para yo decirle: tengo una hija, tengo un hijo y tengo ahora familia que son ustedes. Tengo que orar para que el Espíritu Santo los controle a nuestros hijos. Tome el control de su hijo, ¿verdad? El hijo cree que ya crece, ya está pidiendo la llave de la independencia, y usted le va a decir: tu vida le pertenece a Cristo, sácale una copia a Dios. Los hijos crecen y quieren independizarse, y Dios dice: no, ahora es mío. Ahora dile a tu hijo que me pertenece. Tenemos que orar. Y el texto, vean las frases. Por eso le digo que no es llenura. O sea, el texto no es llenura de una manifestación física externa, de algo externo, sino vean verso 6 cómo empieza. Hijos, ¿qué? ¿Qué dice? Obedecer. Mire, entonces nos está hablando de una manifestación, de un gozo, de una alegría que es necesario. Hay servicios donde los jóvenes se quebrantan y lloran ante el Señor. Lo hemos visto. A mí me pasó como joven. A mí el Señor me visitaba, me acuerdo del servicio de jóvenes, y yo lloraba y el Señor me quebrantaba. Pero eso no era obediencia. Yo tuve que aprender que ese Espíritu Santo que me quebrantaba me decía: ahora obedece. Entonces yo no iba todos los domingos a que me quebrantaran, sino que iba todos los domingos a que me enseñaran. Ese Espíritu Santo que quebranta a las personas, después espera que, hermano, obediencia. Ese Espíritu Santo que a veces nos hace llorar, hermano, y caemos en la presencia de Dios, después, ¿qué espera? Que le demos el control de nuestra vida. Y es hermoso. Yo como deseo que mi hija, que Gustavo, que Neita cuando crezca tenga una experiencia personal con Dios. ¿Usted no lo desea? Que un momento nuestros hijos llegue el Espíritu Santo y los toque y los quiebre allí y se revele. Pero también quiero que en ese momento ellos le entreguen la autoridad al Señor. Que ellos reconozcan y se sometan a Él. Porque si no, solo serán emociones y será como el ejemplo del vaso y no como la verdad que Pablo está diciendo que deben ser controlados. Y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mire la base que el apóstol Pablo está usando. Lo primero que está diciendo es que deben obedecer ¿en qué, hermano? En el Señor. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Padre? Poner ejemplos bíblicos, hablarles de las Escrituras siempre que pidan algo hacia ellos. Por ejemplo, yo me siento con mis hijos y le llamo la atención a unos, estoy corrigiendo a uno y siempre le doy una base bíblica. Siempre le digo: ¿qué pasó con él? Y si ellos saben un poquito, me dicen: ¿viste? Y ahí viste las consecuencias de lo que estás haciendo.
esto puede ser que no entres. Esto puede suceder y trato de ser, no porque sea perfecto, Dios me perdone, pero trato de ser bíblico porque dice que ellos deben obedecer en el Señor. O sea que Dios, ellos deben entender que el que les está hablando no es usted, es el Señor. Hermano, nuestros hijos son prestados a usted, son del Señor. Estos hijos que tenemos no nos pertenecen. Su Padre está en el cielo, como nuestra propia vida. Amén. Nos lo dieron prestados. Entonces tiene que ser en el Padre, en su Padre que le hablemos, que le traigamos un mensaje de quién, de su Padre. Porque Él me va a ver a mí y ya tuvo que ver todos los defectos, ¿verdad? ¿Por qué me dices que no grites y le gritaste allá en el cuarto? Ya me va a ver a mí. Pero ¿y por qué? Y empiezan los cuestionamientos. Pero ¿y tú por qué no? No, yo le voy a traer a su Padre, que no más que yo. Amén. Yo le voy a traer a su Padre, que me lo prestó para que yo lo educara. Y entonces, aquí está la belleza de la escritura. Me vuelvo a decir, ¿verdad que no somos? Si no es que nuestros hijos crecerán con una imagen más grande que la nuestra, Dios, se irán de casa. Y yo sé que no se irán con miedo de mí, sino que van a estar pensando, yo no le quiero fallar al tiro. No, yo no le quiero fallar a mi padre. Vean la instrucción. El apóstol está diciendo a los padres que deben enseñar a los hijos que obedezcan, que deben llamarles la atención, que deben ponerle las cosas claras, pero siempre con una base de un padre que está en el cielo, hasta que ellos entiendan que este padre, yo, que como dicen alguien, tiene corazón de pollo, nos dicen, ¿verdad? Que los hijos los quebrantan. Dios no tiene corazón de pollo, pero tiene un corazón más grande que el nuestro. Y los ha de corregir y los ha de disciplinar, pero los ama. Amén. Hazme caso porque yo soy tu papá. No. Hijo, obedece porque aquí la que mando soy yo. No. Deje que el Espíritu Santo tome el control usándolo a él. La palabra. Deje que el Espíritu Santo, como una bola que va a ser lanzada al corazón de ellos, pero a través del Espíritu Santo va a ingresar en el corazón de ellos. Si no, esto no funciona. Nuestros hijos creeríamos que nos obedecieron, pero no, los hacíamos. Y aquí va a ver el texto que el mismo apóstol Pablo nos corrige, por si en ningún momento nos equivocamos. Bueno, y el primer punto entonces para nosotros el que estamos entendiendo qué es, hermano, háblele del Señor antes, en medio y después que nos corrija. ¿Cómo termino después que corrijo a mi hijo? Si lo vuelves a hacer, no. ¿Sabe cómo debe terminar? Vamos a ver. Así hacemos, hermano. El niño sale del cuarto y ya no le hablamos si no come. Vamos a ver. Es que yo era la mejor, pero te fallé, me dijo algo alguna vez. Sigue siendo la mejor, porque los mejores son los que se vuelven a levantar. No los verdes. Los mejores son aquellos que salen de la condición que están y vuelven a ser. Le cuento un testimonio. Tuve pastoreado en mi país, en una iglesia, y conocimos a una madre soltera, una niña como de 15 años. Pero ella vio el conflicto en su hogar y ella llegó hasta el punto que fue un error de decir que yo era su papá, porque se avergonzaba de su papá, era una persona muy conflictiva. Y también la mamá había ayudado a que ella pensara eso. Tuve que sentarnos a los dos y decirle a la mamá, pida misericordia, no lo condeno, pida misericordia, porque la misericordia que nosotros tenemos es la que hay. Nosotros por misericordia cambiamos. Él no conoce la misericordia de Dios. Nosotros sí la conocimos y por eso estamos aquí. Si fuera al revés y él tuviera la misericordia de ellos, nosotros estuviéramos como él y él estuviera bien. Si fuera al revés, le dije a la hermana, si la misericordia estuviera con su esposo estuviera en la iglesia y usted estuviera en el alma a Dios, porque por misericordia nos abrieron los ojos, ¿o no, hermano? Amén. Por misericordia estamos acá nosotros. Aquel no está porque la misericordia no ha llegado y oramos todos los días para que la misericordia llegue. Y esta niña, llegando hasta el punto de decirme que él es mi papá, para los 15 años quería que yo le dije, no, vamos a buscar a tu papá y vamos a ver a tu papá. Y trajimos a su papá aquí. Hablemosle del Señor, no le metamos, perdón, hermanos y saben.
Hablemos del Señor, no de los errores de él y amigos. Hablemosle del Señor. Que van a obedecer a un Padre, ¿qué? Amoroso. Amén, así es Dios. Que van a obedecer a un Padre justo, así es Dios. Que van a obedecer a un Padre galardonador. Que van a obedecer a un Padre que jamás los va a abandonar. Hijos, obedecer en el Señor. Sea sabio. Pero continúo. Verso 2, porque tengo que cerrar este ciclo que estoy enseñando. Ahora le habla a los hijos y les dice algo que nosotros debemos decirlo. Y si están nuestros jóvenes aquí, están oyendo. Y si alguien lo leerá lo oirá por internet, oiga lo que dice en el verso ahora 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué le está diciendo el apóstol a los hijos ahora? Porque, hermano, si no dejamos que el Espíritu Santo y le pedimos a Dios gobierne a nuestros hijos, ellos no van a poder entender que todo lo que hicimos fue porque los amamos. Aún los errores que hayamos cometido y que nos arrepentimos, y a veces más grande nos vamos a arrepentir de cosas que no debemos hacer. Y no porque alguien nos las dice, la misma palabra nos enseña, ¿verdad? Mi padre sufrió mucho antes de morir, pero no tanto por su enfermedad, sino porque no se perdonaba a él mismo. Porque él conoció al Señor demasiado grande, ya había hecho demasiado daño. Entonces, cuando él conoció al Señor, él, en el poco tiempo que le quedó, piensa que no hizo lo que tenía que haber hecho. Entonces se autocondenaba, ¿me entiendes? Él trataba de querer oír que nosotros lo perdonamos y ya lo habíamos perdonado, pero había una batalla en él interna porque él creía que era tanto lo malo que había hecho y lo poquito bueno que había hecho, y posiblemente haya razón. Por eso debemos pedirle al Señor que sea el Espíritu Santo el que controle la vida de nuestros hijos, para que ellos cuando crezcan no vean a aquel padre o aquella madre con errores, sino vean a aquellas personas que hicieron en nuestras tonterías, en nuestras ignorancias, tratar de hacer un que a veces tomamos decisiones y nos pasamos llevando, pero no era mala esa intención, era un buen deseo que teníamos. Tomamos decisiones y nos jalamos a ellos, pero nunca fue hacerles daño. Amén, hermano. Amén, amén, hermano. Nunca fue eso. Aquí nos hundimos todos. Preferimos a veces hundirnos nosotros y no ellos. A veces somos avergonzados, a veces pasamos situaciones difíciles porque ellos estén bien. Amén. Y lo seguiremos haciendo si hubiera necesidad. Lo seguiríamos haciendo. No tendríamos vergüenza. No nos avergonzaríamos de hacer porque ellos crecen. Ese es nuestro trabajo. Y ese es el trabajo del hijo. Si el hijo, ya no, entonces es que mi hijo no me honra. Oremos para que el Espíritu Santo controle ese. Necesitan tener el control para que ellos no se marquen nuestros errores. Algo que he dado yo en consejería pastoral entre las clases que damos es: no dejen que la culpa nos señale. Hagan lo que tengan que hacer. Estudialos, enseñenles, hablen del Señor. Si ellos toman otro camino, lo que menos usted debe sentir es otro. Dios tiene propósito, ¿verdad? Hay buenos padres con malos hijos y hay buenos hijos con malos padres. No sabemos cuándo va a tocar y ya saben cuál queremos la mejor. Pero Dios sabrá el destino de los nuestros. Pero si algo tiene que haber en usted, no es acusación ni culpa. ¿Y cómo hago, pastor? Instruyalos en el Señor. Y ore por ellos para que el Espíritu Santo tome el control de sus vidas. Usted sabe que John MacArthur es una noticia triste. Falleció uno de los maestros de teología de nosotros en la universidad. Creo yo que es uno de los mejores expositores de doctrina sana. Y él tenía problemas con algunos de sus hijos y su esposa tenía demencia. Y uno dice, esos grandes hombres con unas situaciones tan complicadas, ¿verdad? Buenos pastores y les secuestraron al hijo y se lo mataron. Si uno dice, wow, no quiero ese punto. El punto es, usted haga lo que tenga que hacer para cuando el acusador llegue, usted no sienta culpa. No hay culpa si usted estudia. No hay acusación si usted enseña. Amén.
No hay culpa si usted instruye. No hay acusación si usted enseña, porque ya será decisión de ellos. Usted dirá, yo le dije, Señor, lo que tenían que decirle que venían de ti. Yo le dije, para que el hijo cuando crezca, hermano, aprenda, oiga lo que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en la vida y sea de larga vida sobre esta tierra. Mire qué belleza del texto. Le cita el quinto mandamiento, usted sabe que está en Éxodo. ¿Por qué le cita un mandamiento de la ley? Porque hay mandamientos, hermano, que en la Biblia trascienden y pasan hasta el Nuevo Testamento. No es que Cristo no haya hecho nada o que la ley esté vigente, sino que es la grandeza de la palabra, que estos mandamientos todavía siguen trayendo bendición a las promesas. Joven, y usted, padre, dígale a sus hijos, mientras vivas, honra. Mientras vivas, honra. ¿Por qué? Porque hay bendición. Hay bendición. Te irá bien y tendrás larga vida. No podemos entenderlo de dos lados, que viva muchos años, no, pero se murió joven, no. La larga vida significa el bienestar que tenga mientras esté vivo. A Jacob le pregunta cuántos años tiene, dice la edad, y dice han sido duros y malos. Que nuestros hijos no duran y no digan eso, sino que todo el tiempo que vivieron se sientan satisfechos de lo que alcanzaron. Amén. Que los hijos no esperen una larga vida para vivir, sino que la vida que Dios les dé la puedan disfrutar. Y el texto nos habla ahora a nosotros, porque tengo que avanzar al verso 4, pero ya sabe usted ahora cómo van estos jóvenes, ¿verdad? Y vaya al verso 4, y ahora el apóstol Pablo se va a referir a nosotros. Yo pido que mis hijos me honren y espero la honra de ellos, pero deseo que sea el Espíritu Santo que tenga el control de sus vidas para que ellos puedan vivir. Y todos los textos son hermosos porque si usted es observado, en el verso 4 dice, ahora va a empezar con los padres, ¿lo tienen? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación de quién? Del Señor. Otra vez vuelve a poner al Señor arriba. ¿Por qué? Porque nuestro versículo 21 dice, someteos unos a otros en quién? En el Señor. Entonces no se trata de que la esposa me mande, ni se trata de que la esposa esté subyugada, ni que los hijos los tengamos sin disciplina. Se trata que en el Señor estamos haciendo las cosas. ¿Me entienden? Que por el Señor, por reverencia a Él, sumisos a Él, amamos a nuestras esposas y las esposas se sujetan por el Señor. Amén. Y los hijos obedecerán en el Señor. Y usted los instruirá que en el Señor. Y usted los disciplinará en el Señor. Todo tiene que ser en el Señor, porque al final todo está sometido a Él. Y tanto niño, joven como hombre, al final todos estamos sometidos a Él. Lo lindo es reconocerlo en cada paso de nuestra vida. Y cómo se hace, como el apóstol dice, estar llenos, controlados, guiados, porque alguien tiene el control de nuestra vida. Y ahora el apóstol nos dice, y aquí es algo muy importante, y vosotros, padres, estamos hablando de someter. Usted desea, hermano y hermana, estar controlado por el Espíritu Santo. Usted necesita estar sumiso al Espíritu Santo si quiere criar a sus hijos. Yo a veces mi esposa de bromeo y pues le cuento muy bien en mi suegro de mi país y a veces bromeamos y todo y yo a veces digo, pues nosotros nos cometemos errores, ¿verdad? Y llega alguna visita, y es un ejemplo normal y es un aspecto personal. Llega una visita y le dice, no, ¿cómo te a regañarlo? Le dice, ¿qué tiene que regañar su papá? Usted es su papá. Ay, en tu día vas a ver cuando venga que te regañe. ¿Y cómo se está portando el niño? Y usted empieza a decir barbaridades de lo que ¿verdad que bien, hermano? Son suyos. Amén. Son suyos. Que sus hijos se sientan protegidos y gobernados por usted. Usted es el de la casa.
Pues imagina, creo que venga mi suegro y me pregunte, no, ok, ahí, desnudo a mi pobre hijos. No, yo no soy. Un comentario, alguna ayuda, algún consejo buscaré. Pero entonces los hijos ya no quieren que venga la familia, ¿verdad? Porque va es para que me los enderecen. No, es un deleite tener nuestros hijos y someterlos y formarlos. Y mire, vuelvo a decir, son errores que se cometen a veces, que no debemos cometer, porque aquí le está hablando quién a los padres. Si yo soy mal padre, Dios se encargará de mí. Si a mí me faltan cosas como padre, Dios se encargará de nosotros, pero a mí me puso y me va a dar la habilidad, ¿verdad? Y me va a dar la sabiduría para yo corregirlos. Es que lo que te falta, hermanos, tranquilices, me falta mucho para ser buen padre. Es que no haces, yo sé que no hago, pero Dios me va a ayudar. No está hablando aquí de terceras personas. Claro, se dan necesidades o algunos casos aislados en que se crían con la abuela, con la tía. Yo no tengo ningún problema con eso. El punto aquí es que hay un esquema de una estructura familiar donde la esposa se somete al esposo y donde el esposo honra a su esposa y ahora los hijos que se someten a los padres y ahora los padres van a honrar también a sus hijos. Es un círculo sagrado donde el Espíritu Santo va a tomar el control de esa familia. Es fascinante, ¿verdad? Ahora vuelvo a replicar el mismo tema. Eso es llenura. Que nuestras familias sean gobernadas y controladas por el Espíritu Santo. Que ahí estén las llaves, vuelvo a dar el ejemplo, y ahí está el Espíritu Santo y cualquier vida puede agarrar de la nuestra, ¿verdad? Pero mira, a veces hogares con un conflicto del matrimonio, los hijos para allá, y pensamos que son cosas externas lo del Espíritu Santo. Necesitamos cambios. Necesitamos frutos, no emociones. Necesitamos una vida sometida al Espíritu Santo y no cosas temporales que no se sustentan a veces. Necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestros hogares. Y por eso el apóstol, vuelvo a repetir, se han lleno del Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo los controle, como ese ebrio que está controlando, que no es dueño de sus actos. Así ustedes entreguen su voluntad. Vuelvo a repetir que es lo más hermoso que el apóstol Pablo tiene que agarrar un ejemplo pagano religioso y decirles, así como esta gente en su ignorancia se entrega a Dios bajo para que les tome el control y les dé una revelación, así deberían de entregarse al Espíritu Santo para que los controlen y gobiernen y ustedes se puedan someter a su voluntad. Y sigue diciendo el texto porque tengo que avanzar. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Vean la frase que está completa. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos gobernados por el Espíritu Santo, es un descontrol de disciplina, es un descontrol de llamada de atención. Entonces, venimos de donde nosotros venimos, a la mayoría, ¿verdad? Criados abajo a base de golpes, y como así funcionó, pues así funciona. Y que yo no sé si ustedes le dijeron palabras negativas, hermano, y perdón, sé que se está grabando, pero debo decirlas. A uno le decían dicho de animales, ¿verdad? Eres bien, perdón. Y usted, ¿verdad? ¿Verdad que así nos dije? Mucha gente, es que eres bien, perdón la palabra, es un animal, es que eres bien, escucha esas palabras. Quizás posiblemente se digan en casa de cristianos. Es que hermano, eso no puede ser en nosotros. ¿Será que alguien está controlado por el Espíritu Santo cuando habla así? Y si no, esas palabras, vamos con las otras, las ofensivas, las que lastiman. El término aquí, provocar, significa no encender, sino que el término por la estructura gramatical del texto, y perdón que repita tanta cosa, tecnicismo, pero ¿saben qué es? Lastimar. Debemos ser controlados con el Espíritu Santo para que no lastimen, para que no laceren el corazón de nuestros hijos. Y la palabra está llena de buenas palabras para corregir. No está llena de malas palabras para corregir.
La palabra de Dios restaura. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios venda. La palabra de Dios es bueno. La palabra de Dios reanima. Escuchen. La palabra de Dios motiva. La palabra de Dios inspira. ¿Por qué debemos ser controlados por el Espíritu Santo? Porque si no somos controlados, vamos a provocar un ambiente donde no va a ser sana la corrección. Yo puedo hacer sentir mal a mi hijo en lo que está haciendo. ¿Cómo? Pasaje bíblico. Yo puedo decirle a mi hijo y que se vaya arrepentido como un verso bíblico. ¿Verdad que sí? Yo no lo sabe, pastor. Yo la única manera que me haga caso es diciéndole hasta que yo he buscado en la Biblia, tengo un montón de palabras que me han funcionado. Eso pensamos. Pero nos hemos lastimado. Nos hemos dañado. Y a veces hay palabras que tenemos que decir que son fuertes, pero debemos acompañarlos también de la Escritura. Llevarlos a la palabra. Hermano, eso significa estación. Eso era lo que el apóstol percibía. Porque él tiene un contexto histórico de lo que la gente practicaba. Había medios. ¿Saben que esos medios, si ustedes estudian un poco, saben que esos gentes eran grupos de gente y adivinaban la vida de la gente? Y saben que el medio, mire hermano, a veces ustedes ven películas y eso, uy, ¿de dónde sacan eso? De la cultura greco-romana. De ahí de ahí viene Hércules, por si le gustaba Hércules, a mí me gustaba. Y eso es de Grecia, por China, la otra. Hermano, es mitología griega de dioses que bajan a la tierra y todo este asunto. Y entre todas esas cosas estaba la iglesia de Efesios. Y ahora les querían hablar de la llenura del Espíritu Santo, de manifestaciones y de toda la cosa. Y Pablo tiene que parar y decirle, no, aquí estamos llenos de todas esas cosas. Aquí la llenura no sé, aquí la llenura no es como el descontrol con el Dios bajo. ¿Se imagina esta gente bebida en acceso de alcohol, hermano? Qué desorden. Y querían traer esa llenura a la iglesia y Pablo les dice, no, no es lo mismo de allá. La llenura del Espíritu Santo significa vidas controladas, vidas guiadas, sometidas a la obediencia del Espíritu Santo. Entonces usted dice, no, pero de dos vamos más alegre, porque es un desorden y después que entramos en éxtasis, Dios lo sabe. Y usted dice, pues aquí no pasa nada, pero el Espíritu Santo gobierna mi vida. Aquí aparentemente no me pasa nada, pero mi vida va sujeta y obediencia al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora entonces cambió el peligro de provocar a nuestros hijos a ira. Claro, se van a enojar, yo entiendo, pero eso es normal. Si nosotros nos enojamos cuando Dios nos corrige, pero Él nos corrige en amor. Dios no pierde el control como una madre histérica que grita por todos lados. Dios pone su mano y hace las cosas y volvemos. La naturaleza de Dios. Igual usted tiene que corregir a sus hijos. Tiene que hacerlo. Pero ¿cómo no hacemos la ira cuando no perdemos el control en la manera que hablamos, en la manera que corregimos, sino lo que lo hacemos en base a qué? En el Señor. Ahí está el Espíritu Santo de reconciliador, de vendador. Ahí está la palabra que va a iluminar, las palabras sabias. Usted va a ser un experto en cirugía de corrección. Va a agarrar a su hijo y le va a hacer los golpes tan finos que va a decir el hijo. Dame un abrazo. Que después que usted le hable el hijo, en lugar de diciendo cualquier cosa, va a llorar. Y le va a decir usted, siempre lo está. Pero, hermano, a veces nuestros hijos, perdón que le digo, mutilados y despedazados por nosotros. Y nos acostamos todavía satisfechos. Y decimos, ojalá que funcione. No, pero bueno, continuamos. Hermano, eso es el lleno del Espíritu. El que usted puede guiar a los suyos. En que usted puede tomar el control de una situación difícil sin necesidad de dejar de corregir. Tendrá que corregir, pero no perderá el control. Tendrá que corregir, pero no perderá su hijo. Esto solo el bendito Espíritu Santo lo puede hacer. Mi tiempo se acaba.
Yo tengo que terminar con este grupo. El primer grupo le dije sobre someteros en matrimonio, ¿verdad? Ahora estamos sometiéndonos como familia. Que el Señor llegue a nuestros hogares y sea una paz. Hay problemas, sí, estoy diciendo, pero no hay un descontrol en casa, ¿verdad? No hay tema de divorcio, no hay tema de separación, no hay tema de gritería, no salen cosas, palabras ofensivas, no duermen en el sillón, no se le deja de comer al otro y el hijo no ama en rebeldía. ¿Cómo se logra eso? El Espíritu Santo controle al hombre y pueda amar a su esposa más allá de sus debilidades y de sus... ¿Cómo se logra eso? El Espíritu Santo controle a la hermana y se sujete a la voluntad de Dios, no pensando que es en él. ¿Y cómo se logra eso? Cuando nuestros hijos entienden que es una honra que nos corrijamos en el Señor. ¿Quién tiene el control de mi hogar? Dios. ¿Quién tiene el control de mi hogar? Jesucristo. ¿Quién tiene el control del Espíritu Santo? No es la emoción y la parte alegre de mi hogar, no. También es Dios. Así como reconocemos a Dios y a Jesucristo como amo y Señor de nuestra vida, debemos reconocer al Espíritu Santo como también nuestra autoridad. Yo voy terminando. Criarlos, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, ya salen con ese punto, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí es un punto que tengo que tocar. Es difícil, hermano. Tratar de yo como pastor, involucrarme en su familia en algunos aspectos. Pero el apóstol Pablo está dando argumentos. Pensará con mis hijos, nadie puede meterse. Pero tendrá o no tendrá razón, no sé. Se lo digo desde el púlpito con respeto. Si usted ve algo que no está bien en ella, si usted ve algo que no está muy bien de Génesis, le doy el derecho. Amén. Amén. Si usted ve que algo le agradezco, porque yo soy un ejemplo y mi familia debe ser un ejemplo. Yo le digo a ellos, ¿cómo es eso que yo estoy? Se lo digo en verdad, porque ¿cómo es eso que yo estoy diciendo eso y ustedes están haciendo otra cosa? Pues ustedes dirán, hijo del pastor, caramado en el techo, ya sabe qué hacer, ¿verdad? Y si usted viaja y dice, hay un rinconcito, perdón, con alguien, ya sabe qué hacer, ¿verdad? Son mis hijos, pero les estoy dando derechos. ¿Saben por qué? Porque es una disciplina que debemos tener nosotros si nos amamos. Amén. Ya no me gustó, ¿verdad? Si nos amamos, ¿verdad que si nos amamos, yo en amor, le tendré que decir algo a ustedes, hijos, y posiblemente se vaya, posiblemente ya es que se metió con mi tesoro, ¿verdad? Se metió con mi terroncito de azúcar, y ahí nadie, hermano, perdónenme. Pero la Biblia nos llama a que esta iglesia también debe estar controlada y sometida por el Espíritu Santo. Mis hijos fallan y nunca los voy a poner como buen ejemplo. Les voy a decir, tengan misericordia de ellos. Tengan misericordia de mis hijos. Estamos trabajando en ellos. Tengamos misericordia de los hijos de los hermanos. Dios está trabajando en ellos. Amén. ¿Y por qué le digo esto? Vea la frase final. En el Señor. Es el Señor. Imagínese el hijo pródigo tirado allá, hermano. Y Dios, este es mi hijo, y este regresa porque regresa. No, pero ahora le vas a hacer fiestas. Sí. Cuando estuvo allá, nadie fue a verlo. Cuando estuvo allá, porque todos se enojan si no fueron allá. El que sufrió, el que se paraba todos los días y lo esperaba, el que corrió, y en aquella cultura, usted puede leer el texto, dice que se subió esto de los pantalones porque no podía correr. Eso era un pecado, el hombre no podía. El hombre se avergonzó ante toda la gente. Y vea lo que hace este hijo para terminar. ¿Sabe que este hijo pródigo, el título está mal puesto porque es un hijo malagradecido? Perdón que se nos diga malagradecido. Un hijo no pródigo, un hijo malagradecido que el papá estando vivo quiere la herencia.
Y sabe que el papá se la da. Y sabe, mire el ejemplo que le voy a dar ilustración porque el tiempo se me acabó. Y entonces, ¿qué sabe? El papá tiene gran terreno y de repente le dice la mamá y los demás hermanos, ¿y por qué están cercando ahí? Es que ya lo vendí para mi hijo. ¿Qué? Si es que yo la quiero. Al papá cercándole su terreno y allá hay 500 vacas y esas 10, esas 100, ¿por qué se las llevó el Señor? Es que las tuve que vender porque mi hijito quería el dinero de las 100 vacas. Ahí metí el terrocito de azúcar, ¿verdad? Ahí me queda consentido. Y papá, y toda esa cosecha que se están llevando los camiones, ay, es que tu hermanito quería el dinero ahorita, ¿qué hacemos? Y ahí va también. Y después el efectivo. Dámosle la herencia al hijo. Y el hijo se va lejos para que no sepan qué hizo. Y regresa a casa. Ya no hay terreno, ya no hay herencia. Ese muchacho es un cuarto de vida, ¿verdad? Ese muchacho es un comer. Ese muchacho lo llenó el abrazo de su padre. Hermano, ser lleno del Espíritu Santo es humillarse al Señor. A ese padre, hermana, que la ama más que su esposo. A ese padre, hermano, que la ama más que su esposa. Y a ese padre, hijos, que los ama más que a nosotros. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Eso es la llenura. ¿Hay un vaso ahí medio lleno? No. ¿Hay un ejemplo de un vaso que hay que echarle más? Hay un ejemplo de una vida que es controlada por un Dios pagano. Que el apóstol con vergüenza tiene que agarrar ese ejemplo y decir, si así como reconocen a Dios bajo, reconocieran al Espíritu Santo como Dios y se sometieran a Él para que los gobernaran. Y no tienen que estar en efecto de alcohol y éxtasis para recibir revelación. El Espíritu Santo los guiará a tu vida. Y empieza a enseñar y a terminar como Dios determinado. Sometamos al Señor. Amén.